Hoy estamos conversando con Gabriela Carolina Catani Delor. Quiero contarles que Gabriela Carolina es bióloga y doctora en educación, ha trabajado como maestra de primaria en Brasil y desde hace 8 años es profesora en la Universidad de Sevilla en España. Además de ser autora del libro Investigar en la clase de ciencias, ha sido reconocida como una de las mejores profesoras universitarias en España en el 2022 y 2024. Profesora Gabriela, bienvenida a los micrófonos de la UD Estéreo. Cuéntenos un poco quién es Gabriela y cuál ha sido su trayectoria académica desde que era docente en Brasil. Vale, perfecto. Pues muy bien, muchas gracias a la emisora La UD Estéreo. Estoy muy agradecida de estar aquí en el programa Voces y Devenires. Y lo que yo puedo decir es que yo durante mi infancia he sido una alumna bastante problemática, porque yo siempre he entendido que el cole era un espacio de diversión, ¿no? Yo iba al cole para divertirme, pero claro, llegaba en la clase y no podía divertirme, tenía que hacer los deberes. Y eso me ha costado mucho porque yo decía a la profesora que no, eso no voy a hacer. Entonces mi madre ha tenido muchísimo trabajo conmigo en la infancia porque no me gustaba lo que se enseñaba en el cole, ¿no? Incluso he ido a psicólogas y todo eso. Entonces, yo tengo trastorno de déficit de atención, hiperactividad, pero tengo hiperfoco. Si me das alguna cosa que me interesa, pues yo me quedo en aquello con mucho foco, horas y horas estudiando. Pero si me da un tema en que no me interesa, no consigo prestar atención, me aburre y me pongo muy nerviosa, muy nerviosa. Entonces, pues yo era esta niña muy nerviosa en clase, que claro, tenía que tener mucha suerte de que lo que la profesora estaba trabajando yo podría tener interés. Y no era todo, ¿no? A mí me gustaba mucho la biología y los animales, la parte de la biología, los animales, la naturaleza, pero todo lo demás no me interesaba. Y entonces mi madre ha tenido mucho problema y empecé a ser un poco machacada, como con palabras un poco duras de que no era inteligente, no eres lista, no eres igual a tus amigas del cole, no vas a trabajar, no vas a tener éxito en la vida. Y entonces yo empecé a observar y intentar buscar una estrategia de que yo pudiera sobrellevar el cole, ¿no? Y he aprendido a memorizar. Entonces yo no prestaba atención en las cosas que las maestras estaban diciendo en el cole porque no podía, mi cerebro no era capaz de prestar atención. Entonces lo que yo hacía era tomar apuntes de todo lo que la maestra estaba hablando. Era la única forma que yo tenía de estar concentrada. Y cuando llegaba en casa, hacía resúmenes y aprendí a memorizar. O sea, yo nunca he aprendido los contenidos, yo he memorizado incluso la matemática. Yo memorizaba los pasos que tendría que hacer, pero no entendía por qué estaba haciendo eso. Y entonces, cuando yo empecé a hacer biología, he dicho que no quería que niños y niñas pasasen por lo que yo tenía pasado en el cole, porque simplemente sé que yo he sido aprobada por memorización, no por aprender. Y que no quería que el cole transformase en la vida de los estudiantes en una vida que con muchos años allí, que tú sales con contenidos memorizados que después te olvidas, o sea, sales sin aprender y el profesor no enseña al final, ¿vale? Entonces me he comprometido a intentar buscar una fórmula de que los estudiantes pudiesen salir de la escuela con un aprendizaje significativo. Entonces empecé a dedicarme a investigar cómo se aprende mejor y en especial la ciencia, ¿no? Entonces, toda mi trayectoria desde la graduación, el máster y el doctorado hasta hoy, es entender cómo el cerebro aprende, cómo y por qué el cerebro aprende. Entonces, a partir del momento que yo consigo entender eso, empiezo a ayudar a los futuros maestros y maestras a hacer una enseñanza más significativa para sus estudiantes, donde ellos no necesiten memorizar. La memorización no lleva al aprendizaje significativo. Lleva a un aprendizaje, entre comillas, rápida e instantánea que sirve para un examen y como el cerebro necesita ahorrar energía para tener más espacio, en 2-3 semanas el cerebro quita esa información. Entonces, si te ponen a hacer un examen, el mismo examen que tú has sacado un 10
en 6 meses no eres capaz de hacer las mismas respuestas. Entonces, si tú no eres capaz de dar la misma respuesta es porque no lo has aprendido. Y eso es muy importante saber. Cómo el cerebro aprende y cómo funciona. Y si llegamos a esta lógica, vamos a ver que la lógica de la enseñanza tradicional no cumple lo que el cerebro necesita para aprender. Entonces tenemos una falsa aprendizaje, tanto en la universidad cuanto en la escuela. Y ese es un problema social, porque la sociedad es construida tanto en la escuela cuanto en la universidad. Entonces estamos construyendo una sociedad que no es alfabetizada, ni científicamente, ni matemáticamente. Una sociedad que está oprimida por conocimientos que no son útiles. Si tú no si tú no enseñas conocimientos útiles y de transformación y de libertad social, lo que tú enseñas es una sociedad oprimida, una sociedad que no sabe ser crítica, que no sabe investigar, que no sabe ser creativa. Entonces, una sociedad que está allí siendo muy fácilmente manipulada. Ahora, por la inteligencia artificial, por los medios de comunicación, por internet, cada vez es más fácil manipular la sociedad. Y nosotros, profesores, somos los responsables por eso. Nosotros estamos firmando este contrato. Cada día que entramos en el aula y presentamos una enseñanza que depende de memorización para su aprobación. Entonces, ese fue un poco de mi trayectoria, de lo que he sufrido en el cole, que he visto que he conseguido un método de memorización para aprobar y he visto que al final no he aprendido nada del cole, pero he conseguido aprobar y con 10, y con 9, con 8, con buenas notas. Pero hoy no sé las cosas que he aprendido, entonces tengo un reto. ¿No? Tengo un reto que otra persona no pase lo que yo he pasado. Y además, si tú no tienes una buena capacidad de memorización, dicen que no eres un buen alumno, dicen que no eres inteligente. No, tú tienes alguna inteligencia. La tuya puede no ser la memorización, puede ser otra, pero el cole o la universidad no van a priorizar las otras inteligencias, lo que llamamos de inteligencias múltiples, ¿no? Ellos solo van a priorizar los que tienen capacidad de memorizar. Y si tú no estás en un buen día, está pasando por un duelo, está con hambre o lo que sea, está con depresión, está con ansiedad, en ese día tu memoria no va a ser capaz de raciocinar, ¿no? Entonces, pues no es justo ese sistema de evaluación que tenemos. Entonces, esa es un poco mi historia. A partir de ahí empecé a investigar cómo el cerebro aprende, por qué el cerebro presta atención en algunas cosas y otras no, y cuál sería la mejor metodología para enseñar. Y esa fue mi trayectoria desde la graduación hasta el doctorado. ¿En qué universidades estudiaste? ¿Qué carreras? En Brasil ha hecho el máster de enseñanza de la ciencia y matemáticas, ¿vale? Y he investigado la investigación en la escuela. Y en el doctorado, he hecho el doctorado en la Universidad de Sevilla y he intentado entender, interpretar cómo los autores del método investigar en el aula han construido ese método, a partir de qué fuentes, de qué reflexiones y de qué obstáculos. Y después que he identificado eso, he intentado hacer un análisis ideológico del discurso tradicional al discurso innovador. Y se chocan. Mientras existen el discurso ideológico tradicional, conservador, siempre va a ser el discurso dominante. Y de alguna manera la innovación nunca va a conseguir ser la protagonista porque va a tener un obstáculo ideológico. Por ejemplo, si tú eres de derecha y de izquierda, los dos no consiguen hacer una buena conversación sobre un tema. O tú piensas de una forma o piensas de otra. No conseguimos buscar puntos comunes y conseguir llegar a una lógica, ¿no? Pues con la innovación, con la enseñanza innovadora y la enseñanza tradicional es lo mismo. No se llega a una lógica porque son ideologías distintas y necesitamos cambiar el discurso ideológico para que entre un otro discurso ideológico, porque si no vamos a tener muchos obstáculos. Por ejemplo, yo puedo ser todo innovadora que yo quiero, muy bien, pero la escuela me obliga a hacer un examen y ese examen necesita de respuesta por memorización. Entonces, ¿cómo voy yo a trabajar con mis alumnos por proyecto, por investigación, si al final ellos van a ser aprobados por respuestas cerradas que necesitan de la memorización? Entonces, ¿qué ellos necesitan? De que yo explique un PowerPoint para que ellos memoricen mi PowerPoint o mi libro. Entonces, ¿quién condiciona el cole? La evaluación. ¿Quién condiciona que los alumnos después van a tener que hacer un proceso de selectividad para entrar en la universidad? Una evaluación tradicional en que
ellos necesitan memorizar. Entonces, la evaluación condiciona a los profesores. Los alumnos y los padres quieren aprobar en una selectividad o pasar de año. Ellos no están interesados en la metodología que tú quieres ofrecer. Ellos están interesados en la aprobación, no en aprender. Y entonces, aquí el discurso ideológico de la metodología tradicional gana y deja el profesor que quiere ser innovador pues en una situación bastante difícil y complicada. ¿Solamente son dificultades ideológicas o hay otro tipo de dificultades para que un profesor pase de la enseñanza tradicional a la enseñanza innovadora? O sea, Vale, existen las dificultades emocionales internas del profesor, porque la enseñanza tradicional es su zona de confort, donde él desde niño chico aprende este modelo viendo, entonces está grabado en el inconsciente de él este modelo, ¿no? Entonces, que él empiece a tener un otro modelo, él tiene que romper esa idea que es posible aprender de una otra forma que no fue la forma que él ha aprendido toda la vida observando a sus profesores. Entonces él tiene que salir de su zona de confort. Y eso depende de la valentía y de cuánto ese profesor está preparado para cambiar. Y entonces esa es una zona pues interna, ¿no? Y después hay los obstáculos externos de cómo que el profesor quiere ser aceptado por su comunidad y cómo actúa su comunidad de forma tradicional. Todo el profesor que empieza a hacer cosas innovadoras empieza a ser machacado. ¿Por qué se está haciendo diferente? Porque no hace lo mismo que nosotros. Y cuando ese profesor empieza a tener éxito, donde los alumnos están contentos, los padres están contentos, todo el mundo quiere ir a la clase de ese profesor, todo el mundo está feliz con ese profesor. Por los otros que no pueden y no están de acuerdo de hacer lo mismo que ese profesor, quieren hacer con que él vuelva al modo tradicional, ¿no? Entonces él tiene que enfrentar una resistencia. Entonces nosotros tenemos problemas ideológicos, que existe una ideología cultural y política en el cole. Nosotros tenemos los problemas internos del profesor, que él tiene una zona de confort muy bien trabajada en él, que es ser un profesor tradicional. Entonces cambiar necesita de voluntad y de experimentación. Nadie se torna un profesor innovador en una semana. Son procesos y él tiene que estar disponible a probar y a equivocarse. Y a veces el equívoco te hace volver atrás, ¿no? Eso no va. Es un largo proceso. Y si él está solo, difícilmente lo va a lograr. Necesita de un apoyo. Y también hay la cuestión de la comunidad. La comunidad es tradicional. Entonces, a partir del momento que uno se presenta distinto, la oveja negra, todos van a por él. Y aguantar eso no es fácil. Todo el mundo quiere ser aceptado la presión por la comunidad. social. La presión social. Entonces existen muchos obstáculos, pero una vez que un profesor descubre la innovación de verdad y cuánto transforma la vida de sus estudiantes y cómo ve los resultados de un aprendizaje significativo, es muy difícil volver a la enseñanza tradicional, porque te sientes engañando, estafando tus alumnos y a la sociedad, porque el profesor tiene un compromiso social. Claro, sí. Un compromiso de crear la sociedad en general y en la universidad los futuros profesionales de esta área, ¿no? Profesionales que deseamos. Entonces, deseamos profesionales que memorizan cuadernillos y apuntes, o deseamos tener profesionales que tengan empatía, que sepan trabajar en equipo, que sepan resolver los problemas, que tengan hoy valores de paz, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que la enseñanza tradicional no consigue aportar. Y que hoy sabemos que en la hora de una selección o de un trabajo, las grandes empresas como Google, como Apple, pues ellos ya no miran los currículos, sino que miran las habilidades que tiene una persona, la creatividad, la comunicación, y son cosas que no trabajamos. Esos hallazgos que encontraste en tu tesis, ¿tú los exploraste en la formación universitaria o en la formación media? No, en la formación del instituto, de la escuela, del colegio fue allí, pero son las mismas que nuestro profesor enfrenta en la universidad. Porque el discurso es lo mismo, el discurso es el modelo de enseñanza del cole y de la universidad, y los exámenes es igual, no hay diferencia. O sea, son los mismos obstáculos. Son los mismos obstáculos, retos. Es la misma forma de enseñar. Es un panorama muy poco optimista. Pero bueno, pero nosotros seguimos, yo sigo haciendo el curso porque yo creo que es un trabajo que lo vamos a hacer poco a poco, pero un trabajo muy sólido.
¿no? O sea, no es si, ay, venga, es muy fácil, todo el mundo puede, la innovación, no sé cuánto. No, nosotros vamos haciendo un trabajo muy puntual en que el profesor va transformando poco a poco su clase hasta que él se sienta seguro de seguir la innovación sin nuestro apoyo. Entonces eso tarda y lleva un tiempo, pero a partir del momento que él lo logra, él empieza a avisar a otros compañeros. Entonces otros compañeros empiezan a interesarse y van. Hoy en día, 1/3 de la Universidad de Sevilla ya ha hecho nuestro curso de forma voluntaria, porque saben que los resultados son significativos. Tú tener alumnos que participan, que van a la clase, que están interesados, es que es un otro contexto, ¿no? El contexto tradicional, la mayoría de los alumnos quieren firmar que han asistido a la clase y ya están interesados en salir, o están viendo sus móviles, o están haciendo compras por internet. La profesora hace una pregunta y nada quiere contestar, entonces el profesor se siente solo en el aula, siente que los alumnos están desmotivados y eso se va alimentando y el propio profesor, el propio docente se siente desmotivado y no tiene más ganas de ir a la clase. Entonces cuando él ve a un compañero y dice, es que ha cambiado mi vida, no sé cuánto, entonces empieza a motivar a otros profesores que llegan a nuestro curso, pero ellos llegan como resistencia. Ellos quieren los resultados que tienen los otros profesores sin cambiar su modelo metodológico. Entonces tenemos que trabajar toda la resistencia de ellos. Entonces eso es complicado. Y claro, eso se hace poquito, ¿no? Poco a poco, pero que tiene que ser de una forma muy sólida, a punto de que este profesor no vuelve al punto inicial, sino vamos perdiendo. Bueno, tú has viajado por varios países. Con tu propuesta, ¿cuál es el panorama actual de la enseñanza innovadora tanto en España como en Latinoamérica? Vale, tanto la educación de las escuelas cuanto de la universidad de Latinoamérica y de Europa son los mismos, ¿vale? En la enseñanza tradicional, lo que tú ves en ciencias, en biología, en un cole de Brasil o aquí de Colombia, en Bogotá, es lo mismo que va a haber un cole de España en Sevilla o en Madrid. El contenido es el mismo y la forma de enseñar es la misma y la falta de interés de los estudiantes es el mismo. Además ahora con los móviles y todo eso, ellos quieren informaciones rápidas, se aburren, no consiguen leer texto, tienen la atención muy limitada. Entonces estamos en un panorama igual, ¿no? La diferencia es que las personas tienen la idea de que la innovación es algo muy puntual. Entonces, cada país tiene una innovación que está de moda, ¿no? Hay países en que el juego está de moda. Hay otros países que están la educación maker, de hacer las construcciones. Y en fin, y en cada momento está de moda una cosa. Pero eso es una innovación puntual que tú haces un día, un mes y después vuelva al método tradicional, ¿no? Entonces la innovación no ha cambiado por completo aún en ningún país. No tenemos una innovación completa y la innovación ella pasa no solo por la metodología, sino que por los contenidos, metodología y evaluación. Entonces ese panorama de innovación total 100% no existe.